Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Las Heras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde. La idea hoy es pensar, reflexionar sobre un tema del que se habla mucho, sobre todo en las redes, los medios de difusión, que es la longevidad en este siglo XXI, la longevidad nuestra, de los humanos. Ahora, lo primero que uno suele escuchar es cómo ha aumentado la posibilidad de vida en este siglo XXI con respecto a la época de nuestros padres, pero inmediatamente surge otra pregunta. ¿De dónde se refiere usted? ¿Es lo mismo en Europa que en el centro de África? Y si hablamos de la República Argentina, ¿la expectativa de vida es la misma en el noroeste, en la zona de Cuyo, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires? Porque lo que venimos escuchando, vuelvo a decir, en las redes, en los medios de difusión, algunos programas, es cómo aumentó la expectativa de vida. Pero ¿es real así? Esto se lo voy a preguntar a Jorge Giorno, a Daniel Ripoll, que están investigando mucho al respecto. Venimos un poco dateados, ¿no, Jorge? Sí, así es. Traen los datos. Hemos buscado yo hago las preguntas. ideas, reflexiones y datos, como decimos nosotros. Exacto. Bueno, adelante, el que quiera comenzar con... Daniel. Bueno, yo tengo muchos datos, pero el que me llamó más la atención fue el dato de que en la ciudad de Buenos Aires ha crecido en conjunto la esperanza de vida. Y se dice que hay zonas de la ciudad de Buenos Aires que están arañando los 85 años promedio, pero que hay con la zona sur de la ciudad una diferencia de entre 6 y 7 años. Es decir, 6 y 7 años menos de esperanza de vida en la ciudad. Y esto en línea. ¿Zona sur? Sí, por ejemplo, Lugano, Riachuelo, toda la zona sur de la ciudad. Es decir, las zonas menos favorecidas de cada región son las que tienen menos expectativa de vida. También, entre hombre y mujer, los 85 años son para mujeres, 83 para los hombres. En todos los lugares las mujeres viven más años que los hombres. Pero esta diferencia es un poco en línea de lo que vos decías, Antonio, de que no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que el nordeste o el noreste del país, no es lo mismo las ciudades grandes como Córdoba, Mendoza, Rosario o Buenos Aires, por diversos factores que podemos analizar acá. Entre ellos está la información también, ¿no? No solamente la capacidad de atenderse médicamente, sino la información, los cuidados, llegar con un poco de información sobre lo que es en realidad la vejez. Hay una nueva vejez y aparte están haciendo un nuevo mercado. Hace ya muchos años yo escuché un eslogan que decía que estaban construyendo en Hamburgo un crucero, ¿no?, para viajes de turismo tan caro que solamente los jubilados alemanes iban a poder tomarlo. Porque ganan mucho y porque viven mucho. Y bueno, esto es un poco el panorama en general. Sí, a mí me gusta siempre hacer algunas reflexiones, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, en este caso, en el de la longevidad, sí, es el siglo que estira la biografía. Nosotros nos toca el siglo que va a estirar nuestras biografías. Durante décadas miramos la longevidad como un asunto de hospitales y jubilaciones. Hoy es otra cosa, es una reorganización completa de la vida social. La expectativa de vivir más años cambia el guión de vida.
es estudiar, trabajar, criar, cuidar, emprender y participar, que ya no caben en una línea recta tradicional. El problema es que seguimos administrando la vida larga con instituciones pensadas para una vida mucho más corta. Ese es un dato valioso. Ese es el momento de producir la transformación, porque no es que va a suceder que vamos a vivir más, está sucediendo que estamos viviendo más. Bueno, ahí yo voy a agregar lo que me dicen los médicos gerontólogos, los psicólogos gerontólogos. Claramente, usted llega a los 60, 65 años de edad en condiciones generales adecuadas, está en condiciones de iniciar una nueva carrera universitaria, una actividad deportiva, aprender un idioma. Cuando nosotros éramos adolescentes, pensar que nuestros padres o nuestros abuelos, bueno, ya llegué a los 65, voy a aprender un nuevo idioma, es una cosa delirante. Y hoy es al revés, tiene que ver con esto que Jorge está diciendo. Hay que prepararse para una nueva etapa, que no es la misma que la anterior, es nueva, es diferente, hay que entrenarse para eso. Y además pensar, ya no, bueno, estoy jubilado, tengo 5 años, 10 como mucho de vida. No, inicia una nueva etapa donde llegar a los 100 años de edad cronológica no está haciendo ninguna hazaña. Entonces hay que prepararse para eso. No vas a estar haciendo lo mismo que hacías antes. Ese es otro detalle importante, porque Daniel hablaba recién, usó el término vejez. Claro, vejez es un concepto popular, pero un concepto que define cosas. Si buscamos en el diccionario de la Academia Española, vejez tiene una definición. Pero esa definición no tiene que ver con el imaginario popular, porque asocia vejez con alguien que, bueno, ya está en un costado del camino. Entonces no tenemos que confundir lo que es la edad cronológica con la edad psicológica. Hoy en día, y tenemos ejemplos de intelectuales científicos que pasaron los 90 años y siguen escribiendo sus libros, dando conferencias, investigando. O sea que ahí no hay vejez. Ahí desde lo psicológico hay la misma juventud que hubo a los 40 o a los 30 o a los 20, con la diferencia de que la persona se ha ido preparando para esa nueva etapa. Claro, yo pienso en el Imperio Romano cuando dividen los patricios y eligen a los senadores, ¿no? Que me parece que es la primera vez que se comienza a institucionalizar el hecho de haber vivido muchos años como un valor. Lo tenían sí las tribus y demás que guardaban a los caciques o a los viejos en un lugar privilegiado. Sí. Hay otros países orientales que los tienen también en un lugar privilegiado, e inclusive en Corea y en Japón hay una ceremonia donde los jóvenes o los hijos se comprometen a cuidar a sus padres hasta que mueran. Es una especie de seguridad social establecida, no institucionalizada. Seguridad social familiar. Familiar, claro. Y yo creo que la idea de los senadores, a mí me parece muy importante que los ancianos o las personas mayores, digamos, de 75 años, puedan tener un rol muy proactivo en la vida política, pero proactivo en el sentido de que sea respetado y promovido. Porque si estamos viviendo más, también necesitamos más representación de esa época etaria. Y yo siempre digo lo mismo. Si una persona era un muy buen pianista a los 25 y a los 30, o buen músico, un buen compositor, ¿por qué cuando es mayor creen que no va a ser lo mismo? Al contrario, tiene mucha experiencia acumulada. Lo mismo para los actores o para cualquier actividad. Yo creo que esa experiencia todavía no está valorada en un Senado extendido. Yo recuerdo cuando en los años
para 15 años, había un juez de la Suprema Corte que le hicieron toda una campaña para retirarlo porque tenía 90 años. Y quiero recordar que el juez que va a juzgar hoy a Maduro tiene 92 años en Nueva York y no tiene límite de edad, más que su salud física, que el presidente de Estados Unidos va a cumplir 80 años y que hay otros presidentes también con esa edad. Y esto quiere decir que necesitamos espacios no concedidos, sino obtenidos por aquella generación más longeva. Sí, yo coincido con lo que decís y vamos a hacer algunas aclaraciones. Lo que yo he percibido en estas décadas es que hay una autodesvalorización de lo que se suele llamar la persona mayor. Es la persona que no entiendo de las redes sociales, no entiendo de tal cosa, no entiendo. Entonces, si no entendés, sos un objeto descontinuado, te tengo que poner a un costado del camino y la verdad que perturbás a los demás para que avancen. Esto no tiene nada que ver con lo otro que vos estabas señalando, los senadores. Los senadores o en Oriente, el anciano sabio. Tanto es así que Carl Gustav Jung, en uno de los arquetipos que más estudió, difundió, etc., es el del anciano sabio. El anciano sabio que puede ser el que te enseña para tu progreso, o puede ser el que te enseña picardías y demás, porque en Martín Fierro hay un anciano sabio que enseña picardías. Bien, sí, y efectivamente tenemos que hacer la primera pausa del programa y seguimos. Y hay otro anciano, después lo decimos. Sí, claro. Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. Los escucho a ustedes y me viene a la cabeza el concepto de la segunda madurez. Ajá. La segunda madurez existe aunque no tenga un nombre concreto. Entre los 50 y los 75 años aparece una nueva etapa, una edad vital donde conviven experiencia, energía y una pregunta incómoda para el sistema. ¿Qué hago con todo lo que sé? Claro, el conocimiento. El concepto del viejo sabio. ¿Qué hago con todo lo que sé? No es una juventud tardía, pero tenemos que entender que todo ese conocimiento es un activo social, un activo de todos, sí, porque la experiencia la ganamos durante muchos años por nuestra interrelación con la comunidad. Pero nuestra cultura laboral, educativa y urbana desperdicia esta experiencia, desperdicia este conocimiento. Estamos ante un retiro rígido, el concepto de la jubilación, claro, no es dinámico, es rígido. Estamos ante una formación tardía que está mal vista por la sociedad cuando alguien quiere empezar a capacitarse a una edad avanzada y volver a entender, pensando que alguien se recibía de profesional a los 25, 30 años, se moría a los 60, tenía 30 años de vida, claro, profesional. Hoy tranquilamente una persona a los 50 puede hacer una carrera de 5 años y a los 55 tener otros 30 para ejercerla, claro, y todavía está dentro del rango de vida. Sí. O sea, nosotros hoy podemos hacer 2 vidas en el tiempo en que antes hacían una, claro, exactamente. Y esto que estamos planteando es como una suerte de incompatibilidad con los ciudadanos tradicionales. Sí. Y eso es lo que nos está llevando en muchas ciudades a que estas ciudades sean hostiles para la persona grande.
Pero no es una lucha entre los viejos y los jóvenes, sino caeríamos en lo que era la Guerra del Cerdo, esa famosa película que vimos, y ese libro de Adolfo Bioy Casares. Diario de la Guerra del Cerdo. Exactamente. Sí, sí. Y no tenemos que caer en esa trampa, porque eso es una trampa. Sí, claro. Hoy tenemos que aprovecharnos como un capital que tiene nuestra sociedad y que debe explotarlo de alguna manera. Tus palabras me dieron una idea que la quería referir también, cuando dije, hay otros viejos sabios conocido dentro de la literatura argentina, que ahora se cumple un aniversario, que es Don Segundo Sombra. Así es. Claro. Gran mentor de lo que es la ancianidad, ¿no? El anciano sabio en su versión favorable, que positiva. Se cumplen ahora el 13 de febrero años de 140 años del nacimiento de Ricardo Guralde. Claro. Pero me diste una idea a propósito de que en realidad, y yo hablando del Senado romano y de los senadores creo que acá pueden ser senadores a partir de los 30 años. Yo creo que habría que aumentar la edad a partir de la cual pueden ser de senadores, porque todavía van a vivir más aquellas personas que acumulan conocimiento. Probablemente sea a partir de los 40 años, que los jóvenes sean hasta los 40 y que aquellas personas que tienen el derecho y la capacidad como para ser senadores, es decir, senectos, personas mayores, que sean a partir de los 40, porque eso también habilita subir la otra banda, la banda en la cual todavía podés estar activo a los 70 o 80 años como legislador, por ejemplo. Es que es lo que decía al principio del programa, estamos ante instituciones que están pensadas para una vida mucho más corta. Cuando se hizo la primera constitución en 1853, cuando se estableció la diferencia de edades entre senadores y diputados, tenía que ver justamente con la relación con la expectativa de vida. Si pasamos de una expectativa de vida de 50 años a una expectativa de vida de 85 años, no hay ni que pensarlo, que hay que correr esos topes que están fijados en nuestra Constitución. Ahora, yo creo que en los países más proactivos o que tienen un estándar de vida mejor, hay muchas actividades en pro del consumo de las personas mayores. No así en los otros países, donde al no tener recursos, los mayores se quedan fuera de la sociedad porque no trabajan, y el que no trabaja no tiene por lo menos esa cuenta corriente que los jóvenes tienen, ¿no? Entonces, todos los productos que saca la industria o los objetivos del espectáculo, de lo que fuere, dirigen todos sus cañones al consumo de la juventud y dejan a otras edades fuera de lo que sería también un consumidor importante. Bueno, porque se piensa que la persona de determinada edad consume otras cosas. Por ejemplo, consume medicamentos, consume estudios médicos, consume todo esto que tiene que ver con, de vuelta, lo que hay en el imaginario sobre la vejez. ¿La vejez qué es? Es decrepitud, me voy enfermando, cada vez tengo que ir más al médico, nuevos comprimidos, nuevas grajeas, pastillas, nuevos estudios. Entonces el consumo va por ese lado. Y obviamente los que se ocupan de pagar todo eso es la obra social que tengas, la prepaga, las familiares, etcétera. Si estamos hablando del viejo concepto de vejez. Ahora, del que estamos hablando hoy, no funciona esto. Es un consumidor real, ya con lo que decíamos, estudio una nueva carrera, estudio un nuevo idioma, voy a practicar un deporte, ya todo eso en sí mismo genera un consumo. Ahora, tenés que haber llegado en las condiciones adecuadas para eso, y eso lo tiene que ir decidiendo uno en su propia vida. Sí, yo había empezado esto diciendo que hay capas en la propia ciudad que tienen más información y otras menos. Las que tienen menos información llegan a viejas sin darse cuenta de qué actividades debieron haber realizado, no solamente sobre su cuerpo, sino también estudios o capacidades que pueden tener, que sí los aprovechan aquellos que tienen otras disponibilidades. Sí, lo primero, está bien esto que dijiste sobre no quedarse en el cuerpo, porque en realidad todo comienza con tu psiquismo, todo comienza con las decisiones que vas tomando. Hay un viejo refrán que dice
el cuerpo es el campo de batalla de la mente, del psiquismo. Es cierto, si yo me alimento adecuadamente, si hago lo que tengo que hacer, etc. Pero eso también está condicionado por los aspectos psicosociales del grupo cultural en que vos estás, que te ofrece una cosa u otra cosa. Por ahí eso que te ofrece no te interesa, y ser un traidor y elegir los propios intereses a veces se hace difícil. Sí, hay una especie de racismo, esto dicho entre comillas, de la juventud hacia los viejos, ¿no? Muchos actos discriminatorios, pero que también están promovidos por una inteligencia internacional, por ejemplo, que establece como valores todas las disputas deportivas que son solamente para jóvenes, excepto el golf o alguna cosa más, y no se promueven a esta igualdad de condiciones otras actividades donde no se necesita solamente la fuerza física o la habilidad de desplazamiento para obtener un resultado. Puede ser ajedrez, puede ser otras cosas que no están debidamente promovidas, porque parece, insisto, en que solamente habría que legislar o dar productos solamente para los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, yo digo, está muy bien que se promueva el uso de la bicicleta en las ciudades. De hecho, los viejos pueden andar en bicicleta. Pero no se tuvo en cuenta al viejo en favorecerle tanto como al joven el desplazamiento en la ciudad. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué no facilitarle la vida a los ancianos en el sentido de que tengan estímulos para ir al club, para juntarse con amigos, para salir a la calle, diciéndole, ustedes no pagan más boleto? ¿Cuánto puede significar en el rango poblacional para las arcas del Estado o aquel que explota un servicio que los ancianos no paguen boleto? Les seguimos cobrando el boleto y lo seguimos reduciendo al área de su casa, de su hogar. Si lo hacemos viajar o lo promovemos que vaya de barrio a barrio, que haya instituciones, campeonatos, en fin, todo ese tipo de vida social que además es muy importante para el anciano, el longevo, cuando se comienza a quedar solo. Porque este es el otro problema. El longevo comienza a quedarse solo porque se le mueren los amigos, o su mujer, su marido, los familiares. Entonces tenemos que activarlos en la sociedad, porque le damos medicamento para que viva más, pero después lo abandonamos. Sí, hay que ver si le damos medicamento para que viva más en buenas condiciones, todo un tema. Pero lo que sí... Hay una discusión seria en eso de cuántos años vivimos. Ajá. Y la discusión no es cuántos años vivimos, sino cuántos años vivimos bien. Claro, de eso. Y ahí es donde se engancha con lo que acabas de decir, ¿no? Porque la brecha entre longevidad y vida saludable obliga a un cambio de prioridades. Prevención real, movilidad, sueño, nutrición, salud mental y vínculos. Y también obliga a mirar el mapa de nuestras ciudades, las veredas, el transporte, la seguridad, la cercanía de los servicios. La longevidad, en el fondo, se decide en la vida cotidiana, en las cosas simples. Claro, de la cotidianeidad. Lo que quería decir es que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires hay algunas cosas de estas. Un jubilado puede usar el subte pagando 0 pesos. En algunos horarios, sí. No. Ahora es para el todos. El subte, desde que abre hasta que cierra, y de lunes a lunes lo puedes usar. Los trenes lo puedes usar gratuitamente. Los trenes lo mismo. Y en los colectivos, bueno, tiene un descuento. Así que está avanzado eso. Sí. Ahora, en el tema, una vez escuché una frase de un gran navegante que le hacían un reportaje en la radio, un navegante deportivo acá en la Ciudad de Buenos Aires, y era comisario deportivo de las regatas. Y el que le estaba entrevistando le decía, pero bueno, usted, a su edad, ¿cómo ha llegado a esto? Dice, mire, hijo, es jodido llegar a viejo, pero más jodido es no llegar. Claro. Es una verdad, pero también es una verdad a medias.
porque es un poco lo que decían ustedes, de que depende de cómo La llegas. calidad de vida. La calidad de vida es muy importante. Y para la calidad de vida vos tenés que estar informado antes de llegar a viejo. Porque cuando ya sos viejo y no hiciste nada antes de llegar a viejo, ya estás como retrasado. Puede ser la gimnasia, la alimentación, en fin, una cantidad de cosas. Pero a mí me preocupa mucho la soledad del viejo. Bueno, ese es un tema que vamos a desarrollar, si les parece bien, después de esta pausa. Muy bien. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. Sí, estamos hablando del tema de la soledad, del solitario. Yo necesitaba hacer varias reflexiones sobre esto, y una de ellas, ya que Daniel Ripoll trajo el tema de los senadores, que es algo que viene del Senado romano, muy bien, pero también los filósofos griegos aportaron al respecto, y recuerdo que tanto Sócrates, Platón, Aristóteles, sus discípulos, decían: ¿para qué hay que llegar a una edad avanzada? Y tenían su respuesta. Ellos decían: hay que llegar a una edad avanzada para hacer lo más importante que tiene que hacer en la vida un ser humano. Tener tiempo para reunirse a dialogar con los amigos. Claro. Fíjate el punto, es decir, señores, tengamos cuidado, no hay que quedarse solo. Y me trajo a reflexión también lo que nos enseñaba el fundador y primer rector de la Universidad Argentina, John Fitzgerald Kennedy, el filósofo Miguel Herrera Figueroa. Claro, nosotros sus discípulos éramos jóvenes, 20añeros, algunos de algo de más de 30. Y él ya era un hombre, lo que se llama un hombre grande, había pasado los 70. Y él nos decía: cada 10 años, ustedes como mínimo, cada 10 años tienen que empezar a conocer nueva gente, de la cual van a surgir nuevos amigos. Ahora busquen en la medida de lo posible que sean 20 años menos, 30 años menos que ustedes, porque así... Buen dato ese. Claro, pero esto es textual, y él lo llevaba a cabo en su vida. Un poco cotidiana. un vampirismo, ¿no? Pero que es una traslación también. Claro, porque si todos los amigos, los vínculos profundos, entendiendo por amistad, 2 o más, que no se mienten, no se engañan, porque la palabra amistad está también muy bastardeada. Uh-huh. Amistad no es conocidos, amistad es aquellos que se conocen profundamente, no se engañan, no se mienten, no se estafan. Bueno, eso es amistad. Entonces él decía: si solo son del grupo etario de ustedes, pasa lo que dijo Daniel. Vamos avanzando en la edad cronológica, bueno, van desencarnando, pero si de entre mis amigos los hay también de 10 años menos, 20 años menos, 30 años menos, solo no me voy a quedar. Claro, Sí, muy importante. la cuestión eso. de no quedarse solo también es una decisión personal. Sí. Ahora, aquellas instituciones... yo creo que hay que dar mensajes de lo institucional, como por ejemplo en el Senado, donde puedan participar de la política, y no solamente de la política partidaria, sino de la política en todo sentido, inclusive en los grandes consejos universitarios, en las organizaciones científicas, donde tenga valor aquellas personas que hoy en día, con nuevas capacidades, están en condiciones de a los 70, 80 años dar opiniones, no solamente el recordar, sino también el deducir esa experiencia que el legislador romano, al poner a los senadores como una institución,
estaba pensando en que eso podía colaborar con la institución cívica. Y me parece que darle esos lugares a los viejos es contrarrestar toda la industria que prefiere a los jóvenes porque son aquellos que consumen, porque tienen el dinero o manejan el dinero. Los viejos tal vez son un poco más conservadores y demás. Ahora, yo me pregunto, estamos viendo que la edad va a continuar, se espera dentro de 50 años, se está hablando de 150 años, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud no dice que eso va a ocurrir. Entonces va a ocurrir. Claro, quedo tranquilo. Si la OMS dice que no va a ocurrir, claro, ocurre. Lo están diciendo los neurocientíficos y demás, ¿no? Pero yo me pregunto una cosa, quisiera debatirlo o a ver qué piensan ustedes. Nosotros ya somos aquellos viejos que vamos a ser. Es decir, nosotros seguramente estamos superando la edad de nuestros padres o de nuestros abuelos o bisabuelos. Es decir, que para ellos, para el siglo XIX, nosotros somos longevos. Ya. ¿Y cómo hemos vivido la vida del longevo? Es una experiencia que ya tenemos. Es decir, sin embargo, creo que a pesar de tener las experiencias, las instituciones no nos han acompañado. Porque, como vos decís, en 1853 se puso que un senador podía ser senador a partir de los 30. Que ya era una persona ya de hemos cierta evolucionado, edad, pero no han evolucionado las adulto. instituciones. Bueno, las personas que llegaban a alta edad en esa época eran muy pocas, le pasó a San Martín o a algunos de ellos, pero cuando uno mira, por ejemplo, la vida del general Lavalle, se da cuenta que murió a los 48 años y había realizado en su vida una cantidad de cosas que hoy no... Menos mal que se la quitaron, porque si no seguía haciendo. Si no seguía haciendo cosas. Pero ese tipo de cosas es las que tenemos que entender que están sucediendo ahora. Es un conflicto que no es nuevo. Ya en la década del 70 se había acuñado el mote de trasvasamiento generacional, que había que realizar el trasvasamiento generacional. Entonces llegó un viejo político que estuvo exiliado a la Argentina, reunió la juventud de ese momento de su facción política y le dijo: muchachos, quiero aclararles que el trasvasamiento generacional no es tirar todos los días un viejo por la ventana, sino producir el cambio de conocimiento, el traspaso de conocimiento de una generación a otra. Y creo que eso es lo que nos falta comprender a todos nosotros, que el traspaso del conocimiento y de la experiencia, que es un capital social acumulado, lo tenemos que pasar a las generaciones venideras. Y hay empresas en Canadá, en Estados Unidos, que ya utilizan ese criterio. Cuando una persona se retira, se decide jubilarse, automáticamente es contratado para capacitar a los empleados que están ingresando. Claro. O sea, la capacitación está de los que ingresan, está en cabeza de los que salen de la empresa. Y eso les da una continuidad en las normas de la empresa, en los conocimientos de la empresa, en la historia de la empresa, que le da una estabilidad muy fuerte a la propia empresa. Pero eso acá no se ha asumido todavía. Claro, pero además te da una función en la vida, viéndolo del lado del particular, te da una función en la vida, porque voy a hablar como hombre, si se te muere tu mujer y se han muerto tus amigos y no hiciste buenas relaciones sociales, lo que va a ocurrir es que te vas a morir vos también, ¿no? Porque la trama social no te contiene. Lo que vos decís de que vos tengas un valor no solo como recordador, sino como proactivo a través de tus conocimientos. Que es lo que digo cuando habría que elevar la cota para ser senador y para muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, acá a los 70 años creo que los jueces tienen que renunciar. 75. 65. 75. Ah, 70. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tienen? Bueno, ya lo dijo Fait, que lo quisieron sacar a los 92 y luchó y se quedó. Sí. Un gran tipo, Fait. ¿Por qué tenemos ese racismo? Obviamente, todas las personas estamos sujetos a una evaluación médica, pues, si estás bien o estás mal. Pero si vos estás bien, ¿por qué te tienen que poner un límite? Bueno, para todas las actividades. Eso viene de esta limitación que planteaba yo de la década del 70, donde el crecimiento económico era limitado, los lugares de trabajo eran limitados y no se preveía
un crecimiento multiplicador del trabajo, entonces había que despejar las vacantes para que ingresaran los nuevos. Eso sucedía en la educación, sucedía en muchas profesiones. Hoy la sociedad está incorporando gente a las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestra comunidad, y eso provoca que cada vez haya más lugares en vez de menos lugares. Una situación distinta al momento en donde se pensaron los 75 años o, por ejemplo, en el Hospital Alemán, a los 75 años obligan a que los médicos se retiren, no pueden atender más pacientes. Y eso es una decisión que tomaron, terrible, pero claro. esa decisión la tomaron 40 años atrás. Claro. Los mismos médicos que hoy sufren, porque esto me lo planteaba uno de los profesionales, los mismos médicos que hoy sufren ese mandato de dejar de trabajar para el Hospital Alemán, porque está establecido por el Consejo Médico que a los 75% se retire, y fueron ellos mismos los que, para hacer lugar, hace 40 años atrás instauraron esa normativa. Pero esas son las cosas que hay que modificar, hay que hacer instituciones que estén preparadas para esto que es más largo en la sociedad. Y entender que la vida sigue dividiéndose en tercios. O sea, no hay etapas nuevas. Claro. Hoy nosotros tenemos una infancia, una juventud y la adultez. Y esos tercios se han corrido y tenemos una infancia y una adolescencia hasta los 30 años, tenemos una adultez de los 30 a los 60 y tenemos una madurez de los 60 hasta los 90, porque no han aparecido etapas nuevas. Lo que se han es estirado las mismas etapas. Por eso vemos chicos de 20 años que están pensando todavía en cómo juegan al PlayStation, a la Sega o cualquiera de esas plataformas, o utilizan Internet de una manera distinta a la que lo utilizan los que trabajan. Porque a partir de los 30 recién empiezan a consolidar su vida. Y eso es lo que está provocando también la baja de natalidad que hablábamos en el programa anterior. Sí. Porque la vida de los óvulos en las mujeres, la vida útil de los óvulos en las mujeres también no ha sufrido cambios. O sea, hasta los 40 años es lo que se ha tomado como un límite para que no pueda haber problemas en la madurez de los óvulos. Y si a los 30 terminan su adolescencia, le quedan solamente 10 años para armar su vida y tener sus hijos. O sea, cada vez hay menos tiempo para que puedan tener hijos. Un lapso angustiante, por otro lado, ¿no? Y muy angustiante. El famoso se me pasa el arroz. Exactamente. Sí, lo que ocurre es que son cambios que van sucediendo a una velocidad fantástica. Fíjense ustedes que 100 años atrás lo normal era que la gente se levantara con la salida del sol, se fuera a dormir con la caída del sol, y determinados grupos de dinero contaban con algo que hoy uno dice, pero eso es barato. No, en aquella época no lo era. Tener una cantidad de velas todas las noches para mantener encendida el lugar. Durante toda la existencia humana vivimos así. Desde que tenemos la luz eléctrica para acá, 100 años redondeando, poco más, pero redondeemos, 100, 120 años. Hemos hecho un cambio absoluto de forma de vida, de alimentación, de horarios, y además tenemos algunas ideas. Yo de esto publiqué algo, generé bastante controversia. Yo tengo mis dudas sobre esto que nos han ido diciendo de que antes se vivía menos. Si la frase es, como no se conocían los antibióticos, venía una plaga, entonces una cantidad de gente, 20 millones de personas morían, eso acepto. Pero si no había la epidemia, hay cosas interesantes. Yo tengo un ejemplo personal. Aquí Daniel hablaba recién de nuestros padres y abuelos. Mi abuelo vivió toda la vida en Castilla la Vieja, en España, donde tenía un campo. Y un día de invierno, junto con sus hijos varones, fue a sacar las peras de invierno, para lo cual tenía que llevar una escalera, la cesta aquí en el brazo para poner las peras,
bajó, subió, como hacía siempre, se acostó esa noche, no se despertó más. Los parientes decían, no sufrió. Dije que el día anterior andaba con la escalera, subí las peras de invierno que pesarían bastante ahí en el... 104 años. 104 años. Qué verdad. Y así una cantidad de gente que conozco. Y si buscas en la historia, como bien dijo recién Jorge, uno dice, bueno, claro, San Martín que vivió esto y el otro, que bueno, y este porque lo mataron. Pero resulta que los que han quedado en la historia, la mayoría son longevos. Helena, la madre del emperador Constantino, luego Santa Helena, hace 1700 años se le ocurrió ir a cruzar el mar Mediterráneo para llegar al Medio Oriente y ahí ir a buscar los restos de la cruz de Jesús y de los dos ladrones crucificados junto con él. Y lo hizo. Después estuvo un tiempo ahí en Jerusalén, después volvió, cruzó el mar Mediterráneo. Hace 1700 años, Helena salió a hacer ese viaje y ya había cumplido 70. Entonces, qué curioso, los ejemplos que quedaron en la historia suelen ser longevos. Lo que nos dicen de la estadística, ¿será verdad? O lo que nos dicen es, bueno, como no estaban los antibióticos, no había aparecido la penicilina después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, venía una plaga y moría. Pero si no venía la plaga, hay que hacer una pausa. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. ¿Qué están hablando de que no hay que dejar entrar al viejo? Cuente esto. No, las cosas que pasan acá vamos en a el spoilear intervalo. un poquito. Ya estaba comentando que tenemos para el final, yo soy el encargado de buscar la música del cierre. Exacto. Y le decimos al operador que ya lo tenga en punta. Lo vamos a pasar con video. Una anécdota que todos conocemos, de la cual se hizo una canción de Clint Eastwood, que además de gran director de cine y gran actor de los famosos western spaghetti filmados en Andalucía hace muchos años, Clint Eastwood es un gran músico. Tuvo en su momento una banda de jazz muy grande, una big band, de esas que suenan con trompetas tipo Glenn Miller. Y bueno, y compusieron una canción con esta idea que vos recordabas, Jorge, que tiene él de no dejes entrar al viejo. Él lo decía en qué oportunidad. Sí, en un momento Clint Eastwood le preguntaron cómo se sentía él con la edad, porque era una edad muy avanzada y tan activo como estaba, y él dijo, mire, la receta es muy simple. Yo todos los días a la mañana, cuando me veo en el espejo, no dejo entrar al viejo que está del otro lado. Y es así, uno no tiene que ver esa imagen, tiene que pensar cómo se siente, porque se lleva adentro. Todos los que somos dinámicos y hacemos cosas nos damos cuenta muchas veces cuando nos miramos al espejo o cuando pensamos cuántos años que estamos haciendo todas las cosas en nuestra vida, decimos, y yo a esta edad todavía no me siento con la edad que tengo. Porque ese es el secreto, no sentir la edad que uno realmente tiene. Bueno, todos tenemos seguramente un argumento sobre esto, ¿no? Pero me gustaría conocer el pensamiento de ustedes. La parte fundamental para no ser viejo ni actuarse el viejo, creo que son los proyectos. Ah, claro que Obvio. sí. Yo tengo una anécdota con eso. Adelante. Estando en La Haya,
disertábamos Antonio Cafiero y yo Sí. por los 50 años de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. Ujú. Y en un momento Antonio Cafiero, que presidía una organización de partidos políticos, me dijo, no, pues estoy organizando para dentro de 5 años un encuentro entre el Partido Peronista y el Partido Comunista Chino, porque queremos en 7 años, así. Yo lo miré como diciendo, y él me interrumpió y me dijo, Porque perdóneme. Cafiero ya era un hombre mayor. Claro, me dice, usted está pensando en mi edad, ¿no? Me dice. Le digo, sí, don Antonio, discúlpeme, pero estoy pensando en su edad porque usted ya tiene 90 años, 89 tenía en ese momento. Y me mira y me dice, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo que usted le va a repetir a mucha gente. Y yo lo hago. Lo repito a mucha gente y por eso me gusta decirlo en la radio ahora. Me dice, el hombre tiene la expectativa de vida de los proyectos que encarna. Y le aclaro, no que encara, que encarna. Cuando uno siente propio el proyecto a futuro, no se muere nunca. Claro. Y tiene razón, cuando uno encarna los proyectos es cuando realmente el presente se transforma en futuro permanentemente. Claro, porque es la proactividad. ¿Cuántas veces encuentra uno gente que, hablamos de gente de nuestro grupo etario, que, porque yo tengo muchas ideas, por ejemplo, muchas ideas. No, por eso Cafiero te hace esa señalización fundamental. Mire, usted puede tener muchas ideas, pero si usted no las encarna, no las hace propias, no dice, mira, yo tengo todas estas ideas y ya empecé con esto, vos me podés ayudar, vos no podés, a ver, allá. Es decir, estoy metido en esto, mi mente no tiene tiempo para acordarse de que yo debiera estar haciendo cosas de viejo. Estoy ocupado en todos estos proyectos. Ahora, ¿tengo ideas? No alcanza. ¿Habría que hacer tal cosa? No alcanza. Qué buena la expresión, encarnar. Claro. Vos tenías datos de promedios de vida. Algunos y ya demás. los estuvimos diciendo, pero sí, la expectativa de vida global, Claro. de vida global que incluye África, que tiene una expectativa de vida de 38, 39 años, la expectativa de vida global en el año 2000 era de 66 años promedio. En el año 2020 pasó a 73 años, o sea, creció 7 años en 20 años. Y lo que se está pensando que la expectativa global hacia el 2050 va a ser de alrededor de 80 años, o sea, va a seguir creciendo. Claro, ahí va a haber mucha gente de más de 100. Se calcula que en estos años están haciendo la persona que va a llegar a los 120 años de vida. No, eso ya nacieron, somos nosotros. Vos dirás el que va a nacer. Uno tiene la expectativa de vida de porque llegar. nosotros estamos encarnando proyectos. Claro, pero 120 seguro. Ahora, no, quería decirte si llegamos hasta los 120, nosotros vamos a ser de los últimos de nuestra generación. Claro. Sí. En cambio, nosotros estamos hablando del promedio. Pero por lo menos podemos aspirar a los 104 del abuelo de él. Como mínimo. ¿no? Mínimo. Pero quería plantear otro tema en relación al sostenimiento de la dignidad económica de las personas que se retiran con esta doble función que está ocurriendo, que es vivimos más y hay una baja de la natalidad. Es decir, acá en el medio está quiénes van a sostener a quién. Porque cuando recuerdo que la otra vez hablamos en uno de los primeros programas de que la edad promedio de África, hoy los africanos tienen 19 años. Los europeos tienen 44 años de edad promedio. La población, ¿no? Sí. Y la Argentina tiene 32. Estamos muy bien posicionados entre esas dos cosas, digamos. Estamos en la plenitud de la potencialidad del ser humano visto como se ve hoy. 32 años, tenemos mucho futuro. Pero no lo tiene Europa y por eso los jóvenes que no son europeos están comiendo las bases a través de la inmigración. Porque claro, un europeo que hace, lo rechaza, pero ¿quién le paga la jubilación a él? No tiene quién, porque no surgen nuevas capas de jóvenes europeos que vayan a trabajar, alemanes a Alemania. Ni que hablar de los italianos que se van a Alemania a trabajar, o los españoles que se van a América también. Es decir,
van a ser trasvasadas esas sociedades por otro tipo de comunidades religiosas, culturales y demás. Y esto está cambiando el panorama del mundo. Curiosamente, dentro de unos días se reúne Trump con el presidente chino. Están dividiendo el mundo. Y Europa queda en un lugar que no sabemos dónde está, porque tiene este fenómeno. La esperanza está en América. Sí, no me cabe duda que la esperanza está en América. En la Argentina, fíjense ustedes que para el 2040 se estima que la edad promedio de las mujeres va a ser de 83 años. O sea, y de los hombres 78, claro. Siempre viven las mujeres más. Sí. Y eso te demuestra la potencialidad de nuestras poblaciones. Ahora, lo que tiene que ver con lo que vos estás planteando, es lo que necesitamos es un cambio de sistema. Ya el sistema jubilatorio tradicional está colapsando en el mundo, sí. No solo acá. Porque sí. Es más tiempo el que está sobreviviendo la gente con la jubilación que el tiempo que aporta de vida en la propia jubilación. Si además le agregamos la disminución de natalidad, claro. Como lo estamos viendo en el mundo, entonces es un cada vez terrible. Va a haber menos aportante. Entonces esto se corrige de dos maneras. Es decir, que hay que reconceptualizar totalmente, y ahí es donde el esquema político. Y ahí es donde empieza a aparecer lo nuevo que está pensando el mundo. Primero, se transforma en indefectible inevitable el hecho de cambiar la edad de jubilación. O sea, que la jubilación a partir de los 65 años sea voluntaria. Voluntaria. Voluntaria, que uno pueda elegir seguir si las condiciones se dan. Entonces, que uno pueda elegir seguir. Algunos gremios ya lo tienen. Por eso. Bueno, es que ese es lo más revolucionario y lo que es menos conflicto y lo que va a provocar una conciencia de traspaso. Porque cuando nadie opte, o sea, el que quiera optar, va a optar, pero el que opta por seguir, cuanto todo el mundo opte por seguir, entonces ya se naturaliza el hecho de seguir trabajando. Ese es el primer concepto no traumático. Y el segundo es el concepto de renta universal. Nosotros tenemos que pensar que el sistema de jubilación estaba pensado en un mundo dividido en dos sistemas económicos, por un lado el comunismo y el socialismo y por el otro lado el capitalismo. Pero el mundo cambió, hoy todo el mundo es capitalista, todo el mundo necesita que existan consumidores, que la gente viva mucho y consuma más. Entonces se está empezando a pensar el concepto de renta básica universal, o sea que todos no arranquemos de cero, sino que arranquemos de más 10, que empecemos a cobrar del sistema capitalista, que sea el sistema capitalista el que aporta a los consumidores para que tengan para gastar. Porque eso es lo que va a permitir, primero, cada vez incorporar más pobres al consumo. Segundo, que siga creciendo el sistema capitalista. Y tercero, que cada vez vivamos mejor. Y que no sea el consumo y la mayor ganancia obtenida solamente en el consumo del lujo, que es para una élite, sino que los beneficios del sistema capitalista, que hoy es un sistema único a nivel mundial, nos alcance a todos. Bueno, a lo mejor se hace... No podemos seguir, salvo que quieras poner la no música. Tenemos que dejar entrar al viejo. Exactamente, así que la operación técnica de Nico Sancaglini, gracias a Viviana del Río que nos hizo la Muchas producción, gracias. A todos les mandamos un luminoso abrazo y no dejen entrar al viejo. Don't let the old man in. I wanna live me some more. Can't leave it up to him. He's knocking on my door. And I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old man in. Many months I have lived. My body's withered and worn. Ask yourself, how old would you be
if you didn't know the day you were born. Try to love on your wife and stay close to your friends. Toast each sundown with wine. Don't let the old man in. Many moons I have lived, my body's weathered and worn. Ask yourself, how old would you be if you didn't know the day you were born? When he rides up on his horse and you feel that cold, bitter wind, look out your window and smile. Don't let the old man in. Look out your window and smile. Don't let the old man